En las próximas semanas, como se ha anunciado, se deberá presentar el paquete de reformas a las leyes fiscales a partir de la obligación constitucional que tiene el Ejecutivo de proponer a más tardar el 8 de septiembre el proyecto de ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014. Esta vez seguramente se propondrán además reformas a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del impuesto al valor agregado, a la ley del impuesto empresarial a tasa única, el IETU, y al Código Fiscal de la Federación, entre otras. Pero, en mi opinión, esto estará lejos de ser una reforma fiscal integral, como se ha venido manejando en algunos medios. Como premisa natural de lo que podemos esperar, está el hecho de que se pretende incrementar la recaudación, por lo que podemos dar por hecho que no habrá disminución alguna en la carga tributaria de empresas y personas. Los impuestos que se pueden aplicar, no solo en México, sino en todos los países, son de dos tipos: directos, como el impuesto sobre la renta y el IETU, e indirectos, como el IVA y el impuesto especial sobre productos y servicios. Existen opiniones encontradas respecto de a cuál de ellos debe dárseles más énfasis, aunque la tendencia es siempre a un equilibrio moderado entre unos y otros. En el caso de los impuestos directos, su impacto es mayor ya que gravan principalmente el ingreso, y lo sufrimos al cobrar un salario en el caso de los trabajadores, o al declarar los ingresos en el caso de las personas físicas, empresarios y profesionistas, y obvio de las empresas. Es decir, duelen más porque cuando ganamos dinero nos quitan una parte. En cambio, los impuestos indirectos se aplican al gastar el dinero, esto es, gravan el consumo, y por ello su impacto se disfraza, sobre todo porque en la mayoría de los casos están incluidos en el precio de los productos y servicios que adquirimos. Para la autoridad fiscal, si bien en los impuestos directos su recaudación no alcanza niveles elevados en proporción al padrón de contribuyentes, su fiscalización es más sencilla. Los impuestos indirectos, en cambio, su recaudación suele ser proporcionalmente mayor, pero su fiscalización se vuelve complicada. Hay más evasión en estos casos. Además, el hecho de que sean impuestos que se trasladan y acreditan permite la generación de saldos a favor y solicitudes de devolución que no siempre son legales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria pone obstáculos a muchas de esas devoluciones, afectando también a quien sí tiene derecho a ellas. Por otro lado, en el caso del IVA, es muy controvertido el hecho de que, además de que hay actos o actividades exentas, como es la enajenación de viviendas, de muebles usados, de libros y revistas, entre otros, o la prestación de servicios médicos, de transporte público, o el arrendamiento de casa-habitación, existen también actos o actividades sujetos a tasa 0%, como es la enajenación de alimentos y medicinas, y otros más. En este caso, aunque el efecto para el consumidor es el mismo que la exención, se permite al intermediario o enajenante el acreditamiento del IVA pagado por otros conceptos, lo que genera saldos a favor y devoluciones considerables. El tema del incremento del IVA, que puede ir o no acompañado de una homologación de tasas, es decir, eliminar la tasa 0% y la tasa del 11% en la región fronteriza, es sin duda el más polémico y politizado de todos los que pueden derivar de una reforma fiscal. No olvidemos que cuando el PRI era gobierno lo propuso y PAN y PRD se opusieron. Cuando el PAN estuvo en Los Pinos, tuvo la misma intención y fueron ahora los otros partidos los que estuvieron en desacuerdo. Ahora que le toca nuevamente al PRI la presidencia de la República, y dentro de los acuerdos del Pacto por México, se esperaría al menos un consenso con el PAN en este y otros puntos de la reforma, aunque también va a jugar un factor importante la negociación de la reforma energética recientemente propuesta. Ahora bien, objetivamente es indudable que el incremento del IVA, y en su caso gravar alimentos y medicinas, tendría un efecto inflacionario. Socialmente, es obvio que las familias de clase media o baja serían las que más sentirían de inmediato el efecto negativo de la medida. Sin embargo, a mediano y largo plazo, acompañado de adecuados programas sociales, la decisión de homologar las tasas del IVA
e incluso un incremento moderado de estas pueden significar un acierto, no solamente en el aumento de la recaudación, sino porque siempre los impuestos indirectos serán menos dolorosos que los directos, como antes se dijo. Por otro lado, es importante replantear el esquema complementario de los impuestos directos, impuesto sobre la renta y YETU. Incluso, según el artículo transitorio 19 de la ley del YETU, la Secretaría de Hacienda debería haber presentado a más tardar en junio de 2011 un estudio que valorara la conveniencia de derogar el título segundo y el título cuarto, capítulos 2 y 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Esto es, el referente a personas morales y personas físicas con actividad empresarial y profesional y arrendamiento, para dejarlos solo como sujetos del YETU. Dudamos mucho que se llegue a eso, pero sí sería muy conveniente que se redujeran las tasas de uno u otro impuestos y que se ampliara la gama de deducciones permitidas, ya que la carga de estos tributos, aunque complementarios, es en muchos casos excesiva y desproporcionada. En fin, hay material para hacer una reforma importante, que logre aumentar la recaudación sin generar inequidades o distorsiones en la capacidad contributiva de los sujetos. Además, se puede avanzar en la simplificación y en la seguridad jurídica, aspecto del que nos ocuparemos en otra intervención. Por lo pronto, a encender veladoras para que la inminente reforma fiscal no resulte ser otro fiasco, como muchos anteriores, y menos aún un laboratorio de ocurrencias y caprichos de los genios economistas que laboran en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.